Paz y bien, estimados alumnos, continuando con las clases de matemática, hoy resolveremos las operaciones con ángulos, de tal manera que tú puedas interpretar y resolver problemas con los ángulos. Recordemos algunos conocimientos previos. El ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos con origen común. Observa la figura. Tenemos el rayo OA y el rayo OB que tienen el origen común. Veamos los elementos de un ángulo. El vértice, que es el origen común, el punto O. Los lados, que son los rayos OA y OB. Ahí está, OA y OB. Y la medida, que en este caso está simbolizado por la letra A, que viene a ser la amplitud o la abertura que forman los rayos, ¿no? Ya sabes que la medida de un ángulo se mide en grados sexagesimales. Veamos ahora las clases de ángulos según su medida. Ahí tenemos este cuadrito. En primer lugar, el ángulo nulo mide 0 grados. Si tú ves la figura, pareciera que hubiese un solo lado. No es que hay un solo lado, sino es que el lado OA, digamos, o el segundo lado, está sobre el primero. Está sobre el primero, por lo tanto, no se ve y pareciera que hubiese un solo lado. Quiere decir que el ángulo mide 0 grados, porque no tiene ninguna amplitud, no tiene ninguna abertura. El ángulo agudo, en cambio, este lado OA, que en el ángulo nulo estaba sobre el lado OB, en este caso ya se ha levantado un poquito y está formando un ángulo menor de 90. Si el ángulo es menor de 90 grados es cuando llega en forma vertical, cuando se coloca en esta posición así, como estoy señalando, eso es 90 grados. Entonces, mientras no llegue a esta posición vertical, este lado forma un ángulo agudo. Su medida es menor de 90. Aquí, el lado que supuestamente se está moviendo, ya siguió girando y llegó a situarse en forma vertical. Entonces forma un ángulo recto. Ese ángulo mide 90 grados. Sigue girando. En este caso ya nuevamente empieza a caer hacia el otro lado y mientras no llegue a la línea horizontal, como ves acá en esta figura, se forma un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y si este lado sigue cayendo, se va a poner en posición opuesta al primer lado. El primer lado va hacia la derecha y el segundo lado va hacia la izquierda. Aquí ha formado un ángulo llano que mide 180 grados. Y acá es cuando sigue girando este lado de acá, sigue girando y vuelve a colocarse sobre el primer lado. Pero en este caso, después de haber dado una vuelta. Este ángulo mide 360 grados porque ya ha dado una vuelta. Se llama ángulo de una vuelta. Excelente. Bisectriz es el rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Veamos la figura. El ángulo es AOB. Y acá tenemos un segmento o un rayo, podría ser también un rayo, o puede ser un segmento, una recta, una línea cualquiera, que exactamente divide al ángulo, a la amplitud del ángulo en dos partes iguales. Por eso cada parte está simbolizado por la letra alfa. Ambos por la letra alfa porque son dos partes iguales. Está justamente en el centro. Esa es la bisectriz. Las clases de ángulos, según la posición que ocupan, también son interesantes. Veamos. Pueden ser dos ángulos adyacentes, que son dos ángulos que comparten un mismo lado. Acá tenemos el primer ángulo, cuya amplitud es alfa, y tenemos el segundo ángulo, cuya amplitud es beta. Estos dos ángulos comparten un mismo lado, por eso se llaman adyacentes. Ángulos consecutivos son ángulos adyacentes, pero más de dos ángulos.
más, acá en este caso tenemos 3 ángulos. No necesariamente son iguales, ¿ah? No necesariamente tienen que ser iguales. Y los ángulos opuestos por el vértice, que está formado por 2 rectas que se cruzan. Cuando se cruzan 2 rectas se forman 4 ángulos. Y observa, este ángulo de acá, A, mide igual que este ángulo de acá, A. Y este otro ángulo, B, mide igual que este ángulo de abajo, B. Excelente. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Debes poner mucha atención. En este caso, o en cada caso, vamos a hallar el valor de X. Veamos en el caso 1, primer ejercicio. Observa la figura. Se trata de 2 ángulos adyacentes, ¿verdad? Pero y acá me está diciendo que el lado OM, o el rayo OM, que es este, es una bisectriz. Por lo tanto, si es una bisectriz, ya sé que esta bisectriz lo divide al ángulo A o B, a todo esto lo divide en 2 partes iguales. Por lo tanto, quiere decir que este ángulo que está en la parte superior, que mide X más 10 grados, debe ser igual a este ángulo de la parte inferior, cuya amplitud es igual a 2X. Entonces hago mi ecuación. Ahí está. 2X es igual a X más 10. Resuelvo la ecuación. Ya tú sabes resolver una ecuación. Entonces la X pasa al primer miembro con signo menos. 2X menos X es X. Y por lo tanto la X vale 10. Facilísimo. Veamos el segundo ejercicio. Ahí tenemos ángulos consecutivos, ¿verdad? ¿Ve? Un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Ángulos consecutivos. Pero observa que el lado OC con el lado OA forman un ángulo llano. Todo esto es un ángulo llano. ¿Te das cuenta? Todo esto. Sin considerar estos rayos que estoy señalando. Todo esto sería un ángulo llano, que mide 180 grados, recuerda. Además me dice que OM es bisectriz. ¿OM cuál es OM? Este es OM. Bisectriz del ángulo BOC. ¿Cuál es el ángulo BOC? BOC. Ahí estoy señalando el ángulo BOC. ¿Observa? Ahí está el ángulo BOC. Entonces, si OM es bisectriz del ángulo BOC, quiere decir que lo va a dividir a toda su amplitud, a toda su medida, en 2 partes iguales. Pero aquí me está diciendo que este angulito mide X. Y si lo divido en 2 partes iguales, este de acá también tendría que medir X, ¿verdad? Muy bien, por ahí podríamos empezar. Le ponemos una X ahí. Ahí está. Y ahora aplicamos lo que he estado diciendo al comienzo. El ángulo COA es un ángulo llano. Un ángulo llano que mide 180 grados. Por lo tanto, la suma de X más X y más este 130 que ya me lo da en la figura, debe dar igual a 180 grados, porque forman el ángulo llano. Entonces hacemos nuestra ecuación. Y luego resolvemos la ecuación, ya es mucho más sencillo. Tenemos 2X, el 130 pasa al segundo miembro a restar al 180, y me queda 2X igual a 50, el 2 pasa a dividir al 50, y queda X igual a 25. Excelente. Veamos el tercer caso. Ahí tenemos otro tercer caso. Mira, qué interesante. Muy interesante. Observemos la figura. Primero hay que analizar la figura. Acá tenemos también ángulos consecutivos, que si sumáramos todo, nos debe dar 180 grados, porque estos dos lados, este lado con este lado, forman un ángulo llano, 180 grados. Por lo tanto, podríamos sumar, ¿verdad? Este ángulo de acá que mide X, este de acá que mide X, que estoy señalando los dos lados, y luego más este ángulo que estoy señalando acá, así, que mide 90 grados, porque ahí está su cuadrito que significa ángulo recto, y este de acá, que mide A más A, 2A. Esos tres deberían dar
180 grados. Pero si hacemos esa ecuación vamos a tener dos variables, la A y la X, dos letras que no vamos a poder hallar. Observamos la figura con más detenimiento. Acá me dice que 110 grados mide desde este rayo hasta esta bisectriz. Esta es una bisectriz, porque observa que lo divide en dos partes iguales, AA. Entonces, este ángulo que estoy señalando, observa la figura, ahí está, mide 110 grados. Pero si seguimos observando la figura, ese 110 grados sería el 90 más este angulito que mide A. O sea, 90 más A me debe dar el 110, ¿verdad? 90, que es este ángulo, más A, que es este otro angulito, me da el 110. Ahí está, lo estoy señalando. Muy bien, entonces por ahí podemos empezar. El 90 más el A es 110. Resolviendo esto, resulta que la A vale 20. Entonces, si la A vale 20, entonces este ángulo mide 20, este ángulo también mide 20. Ya lo tengo casi resuelto, ¿no? Entonces 20 más el 90 que está acá, más el 90, y más esta X debe dar el 180. Así podríamos hacer también, ¿no? Entonces, observa acá, ¿cómo hemos puesto la ecuación? 2A, A más A, 2A, más el 90, y más esta X me da el ángulo llano de 180 grados. Resuelvo la ecuación. Recuerda que A vale 20, entonces acá reemplazo 20 y 2 por 20 sería 40. Entonces, reemplazo el 20 y me sale 40 que más 90, 40 que más 90 me va a dar 130. Más X igual a 180. El 130 pasa a restar al 180 y me queda el X igual a 50. Interesantísimo. Súper interesante. Efectivamente, la geometría es muy hermosa. Veamos el problema número 4. Hallar la medida de un ángulo si la suma de su suplemento y de su complemento es igual a 140 grados. Me está diciendo hallar la medida de un ángulo. Como no sé la medida de ese ángulo, vamos a ponerle una variable. Entonces, el ángulo que sea X. Entonces, ¿qué debo hacer? Según el problema, dice la suma de su suplemento y de su complemento. Entonces vamos a hallar. El complemento, ya sabes que es 90 menos X. El complemento es lo que le falta al ángulo para dar 90. Y el suplemento es lo que le falta al ángulo para dar 180. Entonces lo hallamos por diferencia. 180 menos X es el suplemento. Como dice el problema, si la suma de su suplemento, de esto de acá, y de su complemento, de esto de aquí, es igual a 140, hacemos nuestra ecuación. Ahí está, el suplemento, 180 menos X, más el complemento, 90 menos X, me va a dar 140. Resuelvo la ecuación. Recuerda que menos X, menos 2X. 180 más 90, 270. Seguimos resolviendo la ecuación. El menos 2X lo podemos pasar al segundo miembro para que se haga positivo, porque nos conviene que la X sea positivo, así es más fácil. Y el 140 pasa a restar al primer miembro, restaría el 270. Nos quedaría 130 igual a 2X, que resolviendo X valdría 65. Es igual a decir 65 igual a X o X igual a 65. Muy bien. Tenemos otro problemita, la número 5. ¿Cuánto mide un ángulo si la diferencia entre su suplemento y de su complemento es igual a 3 veces el ángulo? ¿Y ahora? ¿Cómo lo hacemos? Facilísimo. Empezamos siempre poniendo al ángulo su medida igual a X. Entonces, el complemento, 90 menos X, y el suplemento, 180 menos X. Porque el problema me está hablando de su suplemento y de su complemento. Ahí está. Complemento 90 menos X, suplemento 180 menos X. Ahora hago la ecuación. Dice, ¿cuánto mide un ángulo si
la diferencia entre su suplemento y su complemento. Diferencia es una resta entre el suplemento, 180 menos x, menos el complemento, 90 menos x, es igual a 3 veces el ángulo. 3 veces el ángulo sería 3 por x. Entonces la ecuación sería así. Ahí está, el suplemento menos el complemento igual a 3 veces el ángulo, 3 por x. Cuando restamos una expresión que tiene más de un término, hay que ponerle paréntesis, para no equivocarnos, porque los signos van a cambiar. Entonces, al eliminar la paréntesis, en el primer caso no pasa nada, porque acá se supone que es positivo, pero en el segundo caso el 90 pasa a ser negativo y el x que era negativo pasa a ser positivo. Seguimos resolviendo. Este menos x con este más x se va a anular. Menos x más x se hace 0. Entonces nos va a quedar 180 menos 90. 180 menos 90 es 90. Igual a este 3x que está acá. Recuerda que estas 2x ya se han anulado. Menos x más x, 0. El 30 ahora debe pasar a dividir al 90. Entonces x sería igual a 30. Perfecto, nos salió el ejercicio y ahora sí tú puedes resolver la página que se te indica. Muy bien, alumno. Gracias por tu atención. Avanza tus actividades, me envías tus tareas y cuídate mucho y nos vemos la siguiente clase.